La historia de Sudana. Extraído de la obra El precioso ornamento de la liberación, compuesto por Gampopa. En el capítulo 3, atendiendo a un maestro espiritual a través del respeto, se entiende cómo hacer postraciones, levantarse rápidamente, inclinarse, circunvalar, expresarse con un sentimiento de cercanía en el momento adecuado, mirarlo una y otra vez sin saciarse, etc. El maestro Gampopa entrega este ejemplo de cómo Sudana, el hijo de un mercader, atendía a sus maestros espirituales. Y así es su historia. Con las bendiciones del Buda, Manjushri hizo un viaje hacia el sur. Shariputra supo esto y pensó: «Oh, yo debo seguir a Manjushri». Con esto en la mente, pidió permiso al Buda y el permiso le fue concedido. Y así, entonces Shariputra siguió a Manjushri junto a otros 60 monjes, a quienes él les explicó las cualidades ilimitadas de éste, consiguiendo que todos los monjes desarrollaran una gran devoción por Manjushri. Recibieron además variadas enseñanzas de él y alcanzaron la iluminación. Manjushri, junto a su séquito, fueron de palacio en el sur y eventualmente llegaron a un área de la región este llamada Fuente de Felicidad, en donde se establecieron en un lugar denominado Estandarte Victorioso de diversos bosques de creatividad. Allí dio enseñanzas a sus seguidores. La gente de la Fuente de Felicidad escucharon estas enseñanzas y rindieron honores, postrándose a los pies de Manjushri. La asamblea consistió en 500 upasakas y 500 upasikas, incluyendo el upasaka de la gran sabiduría, en tibetano, Genjen Sherab Chenmo, 500 jóvenes, incluyendo Sudana, el hijo del mercader, y muchos otros. De estos relatos se recoge la historia de Sudana, el hijo del mercader. Al momento de su concepción, surgieron 7 tipos de árboles enjollados alrededor de la casa. El terreno alrededor se abrió revelando 7 tesoros de oro, plata, turquesas, lapislázuli, etc. Cuando el niño nació 10 meses más tarde, la tierra se abrió más ampliamente y los tesoros aparecieron en el lugar. Espontáneamente también surgieron dentro de la casa 500 vasijas llenas de aceite, miel, oro, plata, diamantes y demás. Cuando sus padres, adivinos, brahmines y otros maestros espirituales vieron tal grandiosa prosperidad surgiendo en el momento de su nacimiento, lo llamaron Sudana, en tibetano Norsan, que significa gran riqueza. En su vida previa, Sudana, el hijo del mercader, había servido al Buda, desarrollando raíces virtuosas, motivaciones vastas y puras, tenía la mente para seguir a maestros espirituales, gran perseverancia para seguir el camino del Bodhisattva y demás. Estas cualidades fueron notadas por Manjushri, quien le otorgó muchas enseñanzas. Manjushri fue la causa para que Sudana recordara muchas de sus raíces virtuosas del pasado y cultivara así la aspiración para lograr la insuperable, perfecta y completa iluminación. Manjushri también otorgó muchas enseñanzas a muchos otros seres sensibles de acuerdo a sus disposiciones y aspiraciones, quienes luego de recibir estas enseñanzas y bendiciones se retiraron a sus casas. Sudana se enteró de todas estas excelentes cualidades búdicas de Manjushri y esto reforzó su aspiración y perseverancia para obtener esta insuperable iluminación. Así entonces, siguió a Manjushri y oró en su nombre de esta manera: «Tú que cuentas con gran sabiduría discerniente e ilimitadas acciones y poderes que benefician a los seres sensibles, yo también sigo el camino hacia la suprema iluminación. Por favor, concédeme todo aquello que sea necesario». Sudana lo alabó intensamente y le pidió entregar enseñanzas.
Manjushri, con un gesto elegante, miró a Sudana y le dijo: «Hijo de noble familia, tú has cultivado la bodhicitta con el objeto de asumir la insuperable, perfecta y completa iluminación. Tú deseas seguir a un maestro espiritual y entrenarte perfectamente en el camino del bodhisattva. Con esa mente es muy bien indicado que quieras el entrenamiento de un bodhisattva. Estar cerca, atender y servir al maestro espiritual son las bases y causas positivas para lograr el estado de omnisciencia. Es por ello, hijo de noble familia, esfuérzate sin decaer, sirve y respeta a tu maestro espiritual». Sudana le pidió a Manjushri que lo instruyera en el entrenamiento de un bodhisattva, cómo hacer esfuerzos serios, cómo completar el entrenamiento total del bodhisattva, etc. Manjushri entonces le respondió así: «Gran océano de méritos virtuosos, ahora te has acercado a mí a través de una profunda compasión. Con esta mente, busca bien la preciosa iluminación». Y así muchas cosas se hablaron. Luego nuevamente habló Manjushri: «Hijo de noble familia, cultiva la bodhicitta de la insuperable, perfecta y completa iluminación. Al contemplar y buscar el entrenamiento completo de un bodhisattva, has hecho bien. Hijo de noble familia, por ello, sé incansable en la búsqueda del maestro espiritual. Luego de ver a un maestro espiritual, no te satisfagas. Cualesquiera enseñanza que éste entregue, síguela y manténla en tu mente. No desconfíes de las hábiles acciones del maestro espiritual». Y Manjushri continuó: «Hijo de noble familia, en esta región del sur, en un país denominado Satisfacción Excelente, existe una montaña llamada Montaña de Elegante Cuello, Gullekpa. Allí reside un monje bhikshu llamado Nube Gloriosa, Chingipal. Ve a verlo y pregunta por la enseñanza detallada sobre el modo de vida del bodhisattva, cómo practicar y cómo asumir la completa enseñanza del modo de vida del bodhisattva Samantabhadra. Este maestro espiritual te mostrará el noble entrenamiento del bodhisattva». Sudana estaba exaltado, satisfecho y feliz. Se postró a los pies de Manjushri y circunvaló a su alrededor cientos y miles de veces. Cuando se alejó, miró cientos y miles de veces a Manjushri con ojos llenos de lágrimas por esta intolerable separación, y así partió. Como instruido, siguió hacia el sur. Conoció al bodhisattva Nube Gloriosa y recibió detalladas enseñanzas e instrucciones. Este instruyó luego a Sudana de ir más al sur para conocer al bodhisattva Océano Glorioso, Gyatso-Jin, y pedirle más instrucciones sobre el entrenamiento de los bodhisattvas. Sudana se dirigió en esa dirección, sobreponiéndose a todo tipo de sufrimientos, y conoció al bhikshu y recibió sus instrucciones. Este motivó a Sudana para buscar al bodhisattva bhikshu llamado supremamente estable, Shintu Tenpa, quien vivía más al sur aún, y pedirle a este más instrucciones sobre el entrenamiento del modo de vida de un bodhisattva. Conoció a aquel bhikshu, recibió sus enseñanzas y logró todo lo aprendido. De esta manera, conoció a 110 maestros bodhisattvas hasta que conoció al bodhisattva Maitreya. En todo este tiempo pasó por innumerables sufrimientos, frío, calor, sorteando bosques y escalando montañas. Cuando conoció a estos bodhisattvas, los sirvió, respetó y honró. Realizó ofrendas y postraciones y circunvaló sin sentir cansancio ni de su cuerpo, ni palabra ni mente. Y lo instruyeron de esta manera: no te sacies con solo ver a maestros espirituales, porque el bodhisattva debe acumular las ilimitadas raíces de las virtudes. No debes volverte ansioso buscando a maestros espirituales. No debes sentir contentamiento por ver a maestros espirituales. No debes quedar satisfecho por el hecho de pedir enseñanzas a los maestros espirituales. No debes vacilar acerca de querer ver a maestros espirituales. No debes descontinuar sirviendo y honrando a maestros espirituales. No debes tener una visión incorrecta de las instrucciones del maestro espiritual. No debes dudar en lograr las cualidades de los maestros espirituales. No debes apenarte ni enojarte con las acciones hábiles de los maestros espirituales.
Esto es porque los grandes bodhisattvas mahasattvas y todos los entrenamientos de los grandes bodhisattvas dependen de los maestros espirituales. Todos los beneficios se reciben del maestro espiritual. Quien quiera que esté sostenido por un maestro espiritual no caerá en los reinos inferiores. Quien quiera que esté sostenido por un maestro espiritual nunca se alejará del camino Mahayana. Oh hijo de noble familia, los maestros espirituales son como madres dando a luz en familias de Budas. Maestros espirituales son como padres quienes otorgan gran beneficio. Maestros espirituales son como enfermeras que nos protegen de las acciones no virtuosas. Maestros espirituales son como capitanes de barcos que te llevan a las tierras de las joyas preciosas de sabiduría primordial y omnisciente. Por ello, debes escuchar y atender a los maestros espirituales incesantemente. Cultiva una mente que pueda soportar una carga tan grande como la tierra. Sin quedar exhausto, cultiva una mente indivisible como un Vajra. Cultiva una mente que es leal como un súbdito al rey del Dharma. Oh hijo de noble familia, deberías observarte a ti mismo como un paciente y al maestro espiritual como a tu médico, todas las instrucciones como medicinas y las prácticas sinceras como sanadoras. Comprende todas las enseñanzas que te proporcionó tu maestro espiritual sin dejar de lado ni siquiera una sola palabra. De otra manera, no lograrás las cualidades completas que te capacitarán para beneficiar a los demás seres sensibles. Al finalizar estas enseñanzas, Sudana conoció al Bodhisattva Maitreya en un gran palacio decorado con joyas, en donde innumerables humanos, dioses, nagas y discípulos se habían reunido. Cuando Maitreya divisó a Sudana en la distancia, lo alabó de muchas maneras. En su modo de vida, su estabilidad mental, su entrenamiento en el camino del Bodhisattva y por sus logros. Le contó a toda la asamblea que Sudana había conocido a 110 maestros espirituales. Maitreya le dio la bienvenida y le otorgó detalladas enseñanzas. Maitreya señaló la historia a todos los allí presentes de esta manera. Sudana tiene esta cantidad de perseverancia, este tanto de interés, este tanto de compromiso con sus aspiraciones y este tanto de pensamientos altruistas. No se arrepiente de su perseverancia y no se contenta con sus prácticas de las enseñanzas del Dharma. Ha buscado enseñanzas aun con el riesgo de su vida. Maestros espirituales son sostenidos en la coronilla de su cabeza y tiene un profundo deseo de ver a maestros espirituales. Nunca se vio cansado en la búsqueda, ni en el atender a maestros espirituales. Exprimió de ellos todo. Les preguntó, les honró y les respetó. En primer lugar, Manjushri lo envió al sur, hasta que conoció a 110 maestros espirituales y luego ha llegado aquí. Durante todo este tiempo, cientos y miles de seres sensibles fueron incorporados en el camino del Bodhisattva. Maitreya continuó: Oh hijo de noble familia, la bodhicitta es la semilla de todas las cualidades del Buda. Es como un campo en donde crecen todas las cualidades virtuosas para el beneficio de todos los seres sensibles. Es una superficie estable para todos los seres. Es como agua pura que purifica todas las obscuraciones y emociones aflictivas. Es como un viento que no habita en ningún lugar. Es como un gran fuego que quema hasta las raíces de las visiones cerradas. Es como el sol bajo el cual todos los seres sensibles pueden ser vistos en todos los lugares. Es como la luna que crece para llenar el círculo de cualidades. Es como la luz bajo la cual puede ser visto el Dharma. Es como los ojos que pueden distinguir el mal del bien. Es como el camino que conduce a la ciudad de la omnisciencia y demás. Explicó luego todos los beneficios de la bodhicitta en detalle a través de símiles y ejemplos. Finalmente el Bodhisattva Maitreya dijo a Sudana: Vuelve a ver a Manjushri. Formula más preguntas sobre el entrenamiento y el modo de vida de un bodhisattva. Con un sentimiento de alegría y con lágrimas en los ojos, se postró a los pies de Maitreya, circunvaló muchas veces y regresó pasando al lado de todos los maestros espirituales, manteniendo su mente focalizada en Manjushri.
Cuando estuvo frente a Manjushri, éste colocó una mano sobre la cabeza de Sudana, le dio sus bendiciones y alabó las muchas maneras como Sudana atravesó grandes sufrimientos. Sudana asumió la realidad del gran Dharani de los bodhisattvas: confianza, absorción meditativa, fuerza, poder, y obtuvo la realización de la sabiduría primordial igual a aquella del bodhisattva Samantabhadra.